7, 36 al 50. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno que el pueblo de Dios aprenda a manejar la Biblia. Y no nos sentamos a escuchar lo que yo digo, sino lo que la Biblia dice. Santo es el Señor. Vamos a ver un lugar donde vemos la humillación de una mujer que hizo que su nombre, que su persona fuese puesta en la palabra. Yo le aseguro que en el transcurso que el maestro llevó la palabra, que predicó el evangelio, hubieron muchos casos similares. Yo creo que en el tiempo que se predicó el evangelio, hubieron muchos enfermos, hubieron muchos ciegos, hubieron muchos paralíticos, y dentro de eso hubieron muchos pecadores. Pero que el maestro marcara y instituyera en la palabra a un hecho en específico, quiere decir que había algo más allá de lo que había en común en las demás personas. No sé si me entienden. En ese tiempo habían pecadores, pero Jesús escribió acerca de una mujer pecadora. No dice el nombre, dice que una mujer pecadora, porque Jesús tenía la capacidad de ir más allá, ¿ok?, de lo que el hombre podía ver, porque como Él es Dios, podía registrar su corazón y podía haber un verdadero y genuino arrepentimiento y humillación. ¿Qué dice la palabra, hermana? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Espérese, hermana. Dice la palabra, hermana, que aquella mujer entró en aquel lugar, pero no le pertenecía entrar. Aquella mujer no tenía que entrar a ese lugar, no le era permisible porque era pecadora. Y muchas veces tú crees que tú no puedes llegar al evangelio porque te sientes pecador. Pero tú tienes que tener un acto de valor y decir: yo sí voy a entrar y el Señor va a cambiar mi vida. Esa mujer sabía su condición y sabía lo que ella estaba haciendo, pero sabía también que el Maestro en su misericordia iba a perdonar sus pecados. ¿Y qué sigue diciendo la palabra, hermanita? Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Mira, hermana, dice que cogió aquel alabastro, que dicen que era una esencia cara, y la echó sobre sus pies, y con sus lágrimas y con sus cabellos limpiaba los pies del maestro. Y aquellos hombres en ese tiempo andaban con sandalias y caminaban largos tramos y sus pies eran bien sucios por el polvo. Por eso el maestro en una parte habla de lavar los pies de tus hermanos, porque iba más allá, ¿ok?, de lo que una persona común podía hacer. Porque muchas veces tú ves una persona en una condición que no está verdaderamente pulcra y te sientes como que, porque tú estás más limpio. Pero la limpieza no es exterior, se lo he dicho muchas veces, es interior. Es interior. Cuando el hombre y la mujer de Dios necesita a Cristo, ¿ok?, se despoja de pecado y se convierte en limpio, no importando su condición exterior. Amén. Santo es el Señor. ¿Y qué sigue diciendo, hermana? Y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería con qué clase de mujer es la que le toca. Espérese, hermanita Isel. Dijo el fariseo, lo dijo verbalmente, lo dijo para adentro. Dice, dijo para sí. Ahí conocemos el poder de Dios. ¿Cuántas veces tú has querido engañar, o yo he querido engañar a Dios? Para sí. ¿Cuántas veces en un momento determinado de mi vida, o de tu vida, o de la vida de cualquier persona, hemos hecho cosas que sabemos que no va acorde con la palabra, que no va acorde con la humildad que tenemos que representar como cristianos, ¿ok?, pero lo hacemos para sí, pensando que nadie lo va a saber? Pero ese sí lo sabe. Y cuando te acuestas por la noche, viene entonces el que te regenera y te dice: ¿te acuerdas lo que hiciste? No estaba bien. El que es verdaderamente hijo de Dios, coge ese teléfono y le dice: hermanito Iván, perdóneme, fui injusto con usted.
No debía haber hablado de esa manera. Perdóneme, porque el que perdona es perdonado. ¿Cuántas veces tu corazón se endurece y tú no tienes el valor de pedirle perdón a tu hijo, o a tu esposa, o a tu madre, o a tu ser querido? Y tú no sabes el día que el Señor va a venir a buscarlo. Estamos orando por un hombre en un hospital que no conoce del Señor, médico, capacitado, con todos los beneficios, recién casado, con todas las cosas, un derrame cerebral, lo tiene postrado en el hospital. ¿Cuándo fue la última vez que la esposa le dijo que lo amaba? No lo sabemos. No lo sabemos. Por eso tenemos que vivir el día de hoy como el último día, porque entonces cuando sucede algo en nuestra vida vamos y lloramos y nos arrepentimos en el momento que la persona está pasando por la tribulación, pero antes, ¿por qué no? Si usted tiene algo que arreglar con un hermano, arréglelo, hermano. Pídale perdón, que usted no va a perder, usted va a ganar el reino de los cielos, dice el Señor. Usted va a ganar el reino, porque si usted no se humilla delante de Dios, dice la palabra que usted amará a su prójimo como a usted mismo. Y si 7 veces no, 7 veces 70, perdonará usted a quién, a su enemigo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está la iglesia que dice Dios que viene a buscar? Limpia y sin manchas. Limpia y sin manchas, dice el Señor que viene. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Mire, hermana, el maestro tenía un humor tremendo. Tenía un humor tremendo. Porque como conocía el corazón de aquel hombre fariseo, le dijo: Simón, porque él podía oír la condición de aquel fariseo, pero el fariseo no podía escuchar lo que él sabía que había discernido en el corazón de él. Y para que entendiera que él era Dios, le dijo: Simón. Y yo creo que los discípulos del Señor también lo conocían. Y ya diría Simón: ahí viene el maestro con otro golpe fuerte. Porque Jesús se hizo imagen y semejanza a nosotros. Y si no se hizo imagen y semejanza a nosotros, podía sentir como nosotros. ¿Sí o no? Porque si hubiese sido Dios, pero era un hombre, sentía, vivió y entendió lo que nosotros entendemos. Y por eso Él vino para hacernos entender a nosotros a una forma igual a Él, la forma del Evangelio. ¿Y qué le dijo, hermana? Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaría más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que al quien le perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con las lágrimas. Espérese, hermana. ¿Verdaderamente tú amas a Dios? ¿Verdaderamente tú amas a Dios como esa mujer amó a Cristo? ¿Verdaderamente yo lo amo? ¿Verdaderamente yo he entendido el Evangelio? Aquella mujer fue tocada, tocó el corazón del Señor. Lo tocó. ¿Tú quieres tocar el corazón del Señor? Humíllate de corazón, para que tú veas que no va a haber barreras que tú no puedas pasar. No va a haber barreras que el enemigo te ponga delante, porque si el Dios contigo, ¿quién contra ti? Vas a poderla pasar toda, no vas a tener que empujarla, porque dice que las puertas de la prisión se abrieron cuando aquel varón de Dios estaba dentro de la prisión. Dice que las puertas se abrieron y los carceleros no se dieron cuenta. Muchas veces nos encerramos nosotros dentro de una prisión cuando nosotros tenemos la llave. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien porque amó mucho más a quien se le perdonó poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí:
¿quién es este que también perdona pecados? Párese, hermana, ahí vamos a llegar. Dice, en 47, por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados. No era un pecado. Tú piensas que tu pecado es uno. Dice que a ella fueron muchos, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Cada hombre y cada mujer de Dios, que Dios verdaderamente hace una obra en él que cambia su personalidad, cambia su vida, ama a Dios muchas veces, que muchas personas, que Dios ha hecho algo simple en su vida. Porque el que más ama al que peca, más amor va a tener esa persona por el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a Lucas 15, 17. Ya estamos terminando, hermano. Lucas 15, 17 al 19. Estamos hablando, hermanos, de humillación. Aquella mujer se humilló delante del Señor, ¿ok? Y consiguió que su nombre fuese puesto en la palabra. Lucas 15, 17 al 19. ¿Qué sigue diciendo, hermanita? Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Miren lo que dice la palabra, hermano. Esa es la historia del hijo pródigo. Después de haber despilfarrado todo lo que tenía, hizo un acto, se acordó y se arrepintió. Y se acordó que tenía un padre que era generoso. ¿Y qué le dijo, hermana, del último versículo que le dijo, hermanita? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Miren qué humillación, hermano. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Pero qué? Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero hazme como uno de tus jornaleros. Dios quiere todos los días que tú, aunque sea, creas que eres uno de sus jornaleros. Porque si eres jornalero de Dios, vas a ser bien pago. Vas a ser bien pago. Salmo 51. Entendiendo el principio, hermanos, ¿de qué? ¿De qué estamos hablando? De la humillación. Salmo 51. ¿Qué dice la palabra, hermanita? Salmo 51, del 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Miren, ese es el rey David, hermano. Un hombre usado por Dios, pero pecó. Y se acordó de su Dios, de su Creador. ¿Y por qué David quedó inscrito en el libro de la vida? Porque se humilló y se arrepintió. Es lo que Dios quiere con nosotros. Que si el día de ayer pecamos, si el día de ayer hicimos algo que no va acordando la palabra, que el día de hoy vengamos humillados de corazón y le digamos, Señor, heme aquí, perdóname, límpiame, cámbiame. Y Dios lo va a hacer. Dios va a hacer lo mismo que hizo con David, lo mismo que hizo con todos ellos. Pero Jesús también se humilló. No sucedió todo él. Jesús tuvo que humillarse primero para que entonces aquellos pudieran humillarse también. Tuvo que hacerlo Jesús de esa manera también. Vamos a, hermanos, al libro de Filipenses para terminar. Filipenses 2. Filipenses 2, del 1 al 11. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Oye, hermana,
Eso somos nosotros, humillados delante del Señor. El Señor nos está diciendo ya a nosotros cómo debemos comportarnos, cómo debemos humillarnos delante de Él. ¿Para qué? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo una misma cosa. Sígame, hermanita. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Espérese. ¿Están viendo, hermano? Dice, allá no está diciendo que te iguales. Todavía tiene que ser un poquito más humilde. Dice la palabra, no digo yo, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Ustedes creen, hermano, que si nosotros operamos de esa manera como pueblo de Dios, las personas no van a venir, como digo yo, que no van a caber en este lugar? Si nosotros representamos el carácter de Cristo, el que es empleador con su empleado, el que es el compañero de trabajo con el otro compañero de trabajo, el joven con el otro joven. Si vemos a cada persona como nuestro superior, automáticamente la humildad se enclavó dentro de nosotros. Y ya no soy yo, sino vive Él. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En quién, hermano? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El sentir que está describiendo la palabra de humildad también existió en Cristo Jesús. ¿Qué sigue diciendo, hermano? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire, hermano, que claro la palabra. Y no sé por qué las personas no los entienden. Si no se despojó de sí mismo, se quitó el traje de Dios, de todopoderoso, ¿ok? De hijo de Dios, se lo quitó y entonces se puso el traje de ¿quién? Semejante, no de hombre, semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque si Él no lo hace de esa manera, nosotros no podemos ser sus seguidores. Cuando tú te conviertes en un seguidor de alguien, tú imitas y haces lo que esa persona hace. Los seguidores de los cantantes famosos se visten, hablan, se peinan y se hacen como el cantante famoso. ¿Sí o no? Y si nosotros somos seguidores y nuestro ídolo es Cristo, porque hay personas que idolatran muchas cosas que no son Dios y se convierten en esclavos de ellos, ¿ok? Pero si nosotros idolatramos a Cristo, si sabemos que Él es Dios, que es el único que debemos de adorar, ¿por qué no llevamos el comportamiento de Él? Y entonces le echamos la culpa a Dios porque las cosas no nos van como nosotros creemos que nos tienen que ir. Porque no te estás humillando al Señor. Si tú te humillas al Señor, Él se encarga del resto. Amén. Te humillas al Señor, Él se encarga del resto. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¡Aleluya! Y muerte de cruz. Mire, hermano, ¿irías tú a la cruz? ¿Iríamos nosotros? Que yo quisiera ver quién va a la cruz aquí. Que lo vayan a crucificar. No, hermano, usted va a hacer todo lo posible humanamente por no ir a la cruz. Y Él llegó y cuando Pilato, tú has dicho, su boca no se abrió. Amén. ¿Irías tú a la cruz por Cristo así? ¿Iría yo a la cruz por Cristo así? Yo creo que no. Yo creo que no. Si diríamos que sí, ahora seríamos engañando, porque aún a nuestro hijo no lo daríamos. Amén. Pero ese sacrificio que hizo Él fue para que aunque sea nosotros, entendiésemos el principio del Evangelio. Algo tan simple, porque Él en su misericordia tampoco va a permitir que vayamos a la cruz por Él. Porque es un Dios de amor. Era un proceso que había que pasar para que el hombre entendiera lo que es humildad. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermano? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Miren lo que sucedió. ¿A dónde está sentado Él? Dice que a la diestra
Y el que se pone a la diestra es el escogido. El que se pone a la diestra es el escogido. Está sobre el trono al lado del Dios Altísimo. ¿Ok? Y no solamente está al lado del Dios Altísimo, está intercediendo y está peleando por ti, por mí, por ti, por todo lo que estamos aquí, aún con nuestra condición. Miren si Dios es un Dios de misericordia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ah, le dio un nombre. Qué coincidencia que estudiamos la semana pasada acerca de los nombres. ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre es cristiano. Y ese mismo nombre que tiene Él es de nosotros, a imagen y semejanza de Él en comportamiento y actitudes. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Para que en el no hay un nombre, sobre todo nombre que no sea el de Él, para que se dice, para que todo el mundo se humille, porque vimos que la rodilla, arrodillarse es humillación. Todo el mundo en el momento que Cristo venga, los que creen y los que no creen, y los que creen una cosa y los que creen otra, se van a humillar, porque es poder lo que va a descender. Se van a humillar. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese Que Jesucristo es que el Jesucristo es el Señor. Señor para gloria de Dios Padre. Hoy el Señor te da una oportunidad. Inclinen sus rostros. Hoy el Señor te da una oportunidad para que antes que llegue ese momento, para que antes que suceda lo que sabemos que ha de suceder, para que antes que llegue Él por su pueblo, tú tengas la oportunidad de confesar, de arrepentirte y de declarar que Dios es el único a quien tú debes humillarte. Si hay algo en tu vida en esta mañana, por lo cual esta palabra que ha sido traída a la iglesia de parte del Señor te ha motivado o te ha hecho sentir que hay algo que tienes que arreglar en tu vida, que no es un día más, es un día donde el Señor te ha hablado y te ha dicho, ven en humildad, arrepiéntete, ven delante de mi presencia y arrepiéntete, y yo en mi misericordia, dice el Señor, voy a establecer contigo un nuevo pacto. Hoy es el día donde Dios te está llamando. No es mañana, no era ayer, es hoy, porque Dios es un Dios de tiempo y sus tiempos son perfectos. Hoy el Señor te dice, hijo mío, hija mía, tú has reconocido en esta mañana que hay una condición en tu vida que tú necesitas arreglar delante del Señor. Si eres humilde, si le has creído al Señor, si le has creído a la palabra y has entendido el principio de lo que es humildad, tú te levantas y pasa adelante que vamos a orar por ti.